Hola, mi nombre es Pamela. Bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Las ecuaciones que ven son para conocer el caudal volumétrico y el caudal másico de un fluido compresible, como son los gases y el vapor de agua. En el caso de que la densidad se calcule a partir de la densidad de condiciones normales, estas fórmulas también aplican a los gases que sigan la ley de los gases perfectos. Sin embargo, en la práctica, esta ley no es tan verdadera cuando las presiones de servicio superan los 10 bares, y mucho menos cuando los gases se acercan a las condiciones críticas. Es aquí donde la densidad del gas empieza a depender de la temperatura y presión críticas. Las desviaciones están representadas por el coeficiente de compresibilidad Z, que es la relación entre la densidad considerando el gas ideal y la densidad real. En estas gráficas, el valor de Z puede determinarse directamente, siendo esta una forma de sacarlo. La otra forma es empleando la ecuación de estado reducida de los gases, en la cual se usan magnitudes reducidas de la presión, temperatura y volumen. TR, PR y BR, que son los cocientes entre la magnitud en cuestión y la magnitud crítica. Siendo Z el coeficiente de compresibilidad que corrige la densidad del gas, esta se determina con una tabla que da las constantes críticas de los gases y con las curvas de coeficientes de compresibilidad. Cuando el gas transporta vapor de agua sin contener partículas de agua, deja de ser puro y se considera húmedo, lo cual se debe tomar en cuenta a la hora de los cálculos, y es aquí donde la densidad del gas húmedo se desvía del correspondiente gas seco según la siguiente fórmula. La adición de vapor de agua a cierta cantidad de gas seco influye en el caudal que corresponde a una presión diferencial dada de dos modos. 1. La densidad del gas húmedo cambia con la relación a la del gas seco. 2. El gas medido es solo una parte de la mezcla que pasa a través del elemento. De aquí que el factor de corrección N para gas húmedo se determina con esta fórmula, la cual está representada en la siguiente imagen en función de la temperatura de saturación del gas o punto de rocío y de su peso específico. Para leer el gráfico seguimos tres pasos. El primero es que del punto de rocío en la escala superior se determina la presión de vapor W mediante la línea de presiones correspondiente. El segundo paso es obtener B con la fórmula que mostré anteriormente. Y el último paso es leer el factor N en la escala inferior mediante las curvas de peso específico con B en la escala vertical derecha. Hay veces que el caudal del fluido es pulsante debido a las acciones de bombas de pistón, compresores, ventiladores, etc. Y por lo tanto debemos amortiguarlo, para lo cual se usan los dispositivos amortiguadores que tienen los instrumentos de medida. La señal resultante obtenida es el promedio de la presión diferencial efectiva, la cual se conoce por esta fórmula. Sin embargo, el caudal real promedio que realmente leería el instrumento si pudiera trabajar sin amortiguación sería el de esta otra fórmula. El error QM menos QM es siempre positivo dependiendo del tipo de pulsaciones y del sistema de amortiguamiento. Entonces, para disminuirlo, debemos aumentar la pérdida de carga o el volumen que está entre la máquina que genera las pulsaciones y el punto de medida del caudal. Cuando seleccionamos la presión diferencial que el elemento de medida va a producir para el caudal máximo del flujo fijado en el cálculo, debemos considerar la presión de la línea y la pérdida de carga máxima del elemento, porque ambos factores influyen en el costo de funcionamiento de la instalación. La exactitud casi constante en todo el campo de medida de presión diferencial es algo que se debe buscar. Depende de la relación de diámetros y de la situación del elemento en la tubería, junto con los tramos rectos y accesorios que estén aguas arriba y aguas abajo del elemento. En esta tabla podemos ver la relación entre la presión diferencial máxima que el elemento puede admitir con la presión estática en la línea y con los gráficos de longitudes rectas de tubería y pérdidas de carga. Normalmente, en la medida de caudal de los líquidos se emplea una presión diferencial de 2500 milímetros columna de agua, es decir, 100 pulgadas columna de agua. Por otro lado, los elementos de presión diferencial requieren tramos rectos de tubería antes y después del elemento. En esta tabla podemos ver las normas generales donde se señala la relación de diámetros y las distancias expresadas en diámetros de tubería. En general, el tramo de tubería recta aguas arriba es de 16 a 44 diámetros y aguas abajo de 2.5 a 5.
Los elementos de presión diferencial absorben una pérdida de carga que depende de la relación de diámetros y que es una fracción de la presión diferencial que el elemento crea. En esta imagen podemos ver el porcentaje de presión diferencial absorbida y podemos ver que, ordenando de mayor a menor por pérdida de carga, tenemos primero a la placa orificio, después a la tobera y a lo último al tubo de Venturi. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! Damn door, no. It's much better to face these kind of things.